Hola a todos y todas, hoy les traigo un nuevo cuento. Este cuento se llama Wakefield del escritor Nathaniel Hawthorne. Es un escritor estadounidense que nació en el año de 1804 y muere en 1864. La ciudad que nació él es Salem, que es una ciudad conocida porque ahí hacían lo de la quema de brujas. Incluso tenía un familiar un juez que se dedicaba a ser juez, ¿no? Que condenaba a estas mujeres y él va a sentir mucha vergüenza por esto, ¿no? Incluso por eso su apellido era Hatton y se va a aumentar una W como para diferenciarse de este familiar que participaba en la quema de brujas. Esta ciudad y esto que pasó va a influenciar mucho en él porque su estilo de él va a ser gótico, romántico, algunas cosas de terror, suspenso, ¿no? Tiene este estilo. Podemos incluso compararlo un poco con Edgar Allan Poe, que no es tan loco compararlos porque son contemporáneos. Él nació unos 5 años antes nomás de Edgar Allan Poe, solo que vivió más tiempo que él. También vemos que es una gran influencia para un escritor como Melville, que escribió Moby Dick, que era muy seguidor de este autor. Y una novela muy conocida es La Letra Escarlata. Bueno, ahora vamos con este cuento de Wakefield. Es un cuento bastante interesante, va a estar hablado en primera persona por un narrador, el cual te va a decir, recuerdo que leí alguna vez en un periódico viejo esta historia. Dice, es una historia verdadera, dice, aunque obviamente no, pero es una historia verdadera. Y no recuerda el nombre, le dice, vamos a llamarlo Wakefield. Y te dice, de frente comienza con la historia, ¿no? Dice, fue un hombre que abandonó un día a su mujer, le dijo, voy de viaje, ya vengo, voy a trabajar. Y decidió esconderse un par de días. Vivía cerca, ¿no? Como en los lugares cercanos a su casa. Pero pasaba el tiempo y no volvía, no volvía, no volvía. Y lo único que hacía es observar a su esposa, pero ella nunca lo vio, o por lo menos no tan así, o sea, siempre se mantuvo en anonimato y pasó los años y decía, oye, ¿por qué voy a volver? Y decía, qué tonto soy, ¿no? Me he ido por mi cuenta, estoy viviendo mal, tengo frío, no tengo buena comida, en mi casa estaría calentito, comiendo bien con mi esposa, pero por alguna extraña razón, ahí viene la literatura, el cuento del absurdo, ¿no? Que es bastante común, eh, no llega a su casa. Pasa 20 años y, y ahí decide que ya es hora, ¿no? Ve a su esposa en el fuego, calentita, incluso alegre, y él dice voy a volver. Y como si no hubiera pasado nada, entra por su casa a su esposa, ¿no? Esa es la historia. Entonces, en los primeros párrafos ya te contó toda la historia. Lo demás es ya una idea del narrador diciendo por qué cree que él se escapó o qué cree que fueron los motivos o todo lo que pasó por la cabeza de él, ¿no? Pero la historia ya te la contó al principio. Y, y al final, como ya conté, ¿no? Que se fue, empezó a verla, e incluso cuando iba por la calle sentía miedo que lo reconozcan, pero el autor hace reflexiones en estilo indirecto libre, te dice cosas como qué importante se creía él, ¿no? Porque en verdad nadie lo estaba buscando, más que la esposa unos días, nadie más lo buscaba. Él creía que la gente iba a pasar la voz o que lo reconocían, pero es como que insignificantes somos, que si te vas, no importa, ¿no? Y acá viene la reflexión final que hace él, que es muy interesante. Que es así. Si tú perteneces a un grupo, ¿no? Todos pertenecemos a un grupo social o a una sociedad. Pero si tú decides salirte de la sociedad un tiempo, tienes el riesgo que te olviden y como dice el final, que te conviertas en un paria del universo, un expatriado, alguien que ya no importa, te alejan de la sociedad. Si no quieres pertenecer y te vas, ya no eres nadie, nadie te recuerda, no eres importante. Y esa es básicamente la reflexión de la historia. Por eso termina así, diciendo ya cuando él se va a acercar a la casa a entrar, ¿no? Dice, el suceso feliz, suponiendo que lo fuera, solo puede haber ocurrido en un momento impredeterminado. No seguiremos a nuestro amigo a través del umbral. Es decir, te dice no saber cómo reacciona la esposa, ¿no? Nos ha dejado ya bastantes reflexiones, una porción del cual puede prestar su sabiduría para una moraleja y tomar forma de una imagen. Bueno, lo más te dice eso, ¿no? Dice, en la aparente confusión de nuestro mundo misterioso, los individuos se ajustan con tanta perfección a un sistema, es lo que comenté, y los sistemas unos a otros, y a un todo, de tal modo que con solo dar un paso a un lado, cualquier hombre se expone al pavoroso riesgo de perder para siempre su lugar. Como Wakefield, se puede convertir, por así decirlo, en el par del universo.
En este caso, la esposa, por ejemplo, se entiende que no se casó de nuevo, no tuvo otro, no pasó 20 años. No sé si lo esperó, simplemente no quiso casarse. Pero en muchos casos sí, ¿no? Si alguien se va o hace lo de él, no debe esperar que su lugar siga ahí. Probablemente la esposa o el esposo ya estarían con otras personas. eh, en tu trabajo te van a reemplazar. O sea, es como si te vas, te reemplazan. Es básicamente eso, ¿no? Y quizás un poco triste ese pensamiento porque no eres tan importante, no somos tan importantes. Apenas ya nadie te ve o ya no te ven, pierdes importancia y te pueden sustituir por otra persona en tu trabajo, en tema amoroso, en otras cosas. Algunos dicen que es un poco biográfico porque Wakefield en algún momento de su vida se fue de su casa, pero se refugió en la casa de su mamá y casi no salió de ahí durante mucho tiempo para ponerse a escribir. Entonces esa sensación también de apartarse de la sociedad también lo sintió él, ¿no? Y es algo que quizás muchos escritores sienten, que cuando escriben se van a lugares lejanos a escribir y apartarse de la sociedad. Bueno, y por último hablar eh, por qué hizo esto o si lo vemos normal, ¿no? El mismo cuento te dice no es normal, quizás nadie de nosotros lo haría, pero sí podríamos pensar que otra persona podría hacerlo. Yo creo que no es tan raro porque hay personas que sí se han ido de sus casas porque simplemente han querido, ¿no? Escapar del lugar, de la rutina, de la monotonía. Lo raro es como lo hizo él, ¿no? Que lo hizo cerca de su casa y siempre la espiaba, ¿no? Eso no se ha visto. Pero sí ese hecho de querer alejarse de todo e irse. Y en su caso encontró que irse no era solución, que no la pasaba bien y que tomar una decisión tan absurda como esa le estaba trayendo problemas y por eso decide regresar. Bueno, hasta acá el cuento, espero les haya gustado. Si les gustó, pueden dejar un comentario, denle like, suscríbanse, compartan y muchas gracias.